Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. El Redor JS les da la bienvenida a un nuevo capítulo del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Como ven en el título, nos toca el número 4. En el capítulo anterior vimos los respectivos desenlaces de Kouki y Eri. Por parte de Kouki, una vez que Shizuku cortó su lavado de cerebro y su suministro de maná, trató de hacerla de kamikaze, reunir todo el maná que podía para destruirlo todo, pero no pudo, y finalmente Shizuku lo golpeó una y otra vez, y afortunadamente sirvió para que Kouki ya deje de ser tan Kouki. En cuanto a Eri, lamentablemente fue todo lo contrario, ella sí se autodestruyó al ver que su sueño había muerto, y así se suma a la lista de los estudiantes fallecidos, que ya son 4. Sin embargo, tuvimos ese momento donde ella y Suzu estuvieron en una especie de limbo donde tuvieron su emotiva despedida. Finalmente los 4 siguieron adelante para alcanzar a Hajime y las demás, y precisamente volveremos con ellos para ver qué se fueron encontrando por el santuario de Hid. Pero antes, veamos qué preguntaron en el video anterior. El primero es de Yusaro, saludos amigo, y pregunta si estoy al día con After Stories o hasta dónde he leído. Pues no estoy al día. Simplemente he leído el primer arco, ese que es un año después del regreso a la Tierra, algunos del segundo, como por ejemplo el de Shizuku y creo que el de Liliana también. Y en cuanto a Arifureta 0, me quedé en el inicio del volumen 4. El siguiente es de Miguel Antonio Rojas, saludos amigo, y quiere saber si alguna del harén de Hajime termina embarazada antes del final de la historia. Y la respuesta es no. Recordemos que Tío dijo que cuando recuperaran a Yu iban a armar una gran orgía, pero Hajime usó protección, por lo que parece. El último es de Liz Warcraft, saludos amigo, y hace 3 preguntas, no voy a leer las preguntas, ahí las tienen, solo daré las respuestas. La primera, eso se verá al final cómo tratan a Koki, y yo creo que sí sería perdonado por el dojo. No es como si hubiera matado a alguien, y de hecho, como acto de redención, Kouki decide quedarse en Tortos y tratar de cumplir su trabajo de héroe. La respuesta de la segunda, obviamente esto será spoiler, y bueno, las familias de Kaori y Shizuku son las que más en contra están con el harem. En cuanto a la de Aiko, ellos no hicieron ningún problema, creo que ya querían que su hija se casara, ya que tiene 25 y no tenía novio ni perro que le ladre. Y las del grupo de Tortus, salvo la nodriza de tío Benry, no hubo problemas con ninguna. En cuanto a la última pregunta, no se podría revivir a ninguno ya, pero por descarte yo creería que Kondo, el que murió a manos de Eri, él solo era un bullying y no mucha más cosa. Los otros 3 ya no tenían salvación o alguna razón para seguir viviendo, eso creo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, y esa fue la sección de comentarios. Ahora sí, gente, vamos a comenzar con este cuarto capítulo. Espero lo disfruten y lo sigan apoyando mucho y ya. Entonces, comencemos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. El dragón blanco y el apóstol de platino. Parte 1. Oscuras nubes cubrían el cielo, constantes relámpagos iluminaban el tormentoso mar y un torrente de lluvia caía de las nubes. ¡Ay, esta es la peor zona sin duda! She hablaba molesta mientras avanzaba a través de la tormenta en su Skyward. Tío había levantado una barrera contra el viento para evitar que la lluvia cayera sobre todos, pero eso no había cambiado lo lúgubre que se sentía este lugar. Sinceramente a Tío y a Hajime tampoco les gustaba mucho. Esta es la cuarta zona que atravesamos. Me parece que Hida está jugando con nosotros. Tal vez lo esté haciendo, después de todo estos son sus dominios, probablemente elija dónde nos transportan. Tras atravesar el portal de la Torre del Reloj, Hajime y las demás habían pasado por otras 3 zonas. La primera había sido una dimensión en la que el suelo y el cielo estaban invertidos y la gravedad era inconsistente. Los objetos de esa dimensión parecían caer en todas las direcciones. La segunda zona había sido una especie de museo. Era un laberinto subterráneo con bustos y estatuas en cada esquina. Las estatuas eran de humanos, demonios, hombres bestia, enanos y gigantes, así como de monstruos y criaturas que Hajime nunca había visto. La tercera zona había sido una biblioteca. No había ni cielo ni suelo, solo una interminable extensión blanca llena de estanterías. Los libros parecían estar escritos en todos los idiomas y encuadernados de todas las formas posibles. ¿Es por eso que todos los enemigos con los que nos topamos eran súper molestos porque se está metiendo con nosotros?
En el mundo al revés, les había saltado una bandada de autómatas inorgánicos con forma de pirámide que estaban hechos de algún material desconocido. Habían sido capaces de controlar la gravedad y se habían movido en una formación cerrada como aviones de combate. Aunque al final Hajime los había hecho pedazos con sus Agni-Orcans, en el mundo del museo habían sido atacados por las estatuas, como todos esperaban. Hajime también las había hecho volar en pedazos con sus Agni-Orcans. En la biblioteca, los libros habían lanzado magia al grupo e invocado monstruos, y así Hajime había llevado a cabo la mayor quema de libros de la historia con sus Agni-Orcans. Sin embargo, no consiguieron molestarnos mucho. Los Agni-Orcans son demasiado buenos, aún así me gustaría que pudiéramos hacer algo para ser útiles. Prefiero gastar balas que malgastar tus fuerzas en estas pequeñas cosas, sobre todo porque creo que he hecho demasiada munición. Hajime seguía el rumbo que le marcaba la brújula. La razón por la que el grupo no estaba volando por encima de las nubes era porque había otro grupo de enemigos esperándoles allá arriba. No parecían querer adentrarse en la tormenta, por lo que era más fácil viajar a través de ella, utilizando una barrera para mantener alejados la lluvia y los rayos. Sin embargo, había excepciones para todo. Después de unos momentos, las orejas de conejo de Shia se levantaron y un segundo después, Tio y Hajime miraron hacia las nubes. Se oyó un chillido estridente que sonaba como clavos en una pizarra, y un enorme dinosaurio volador irrumpió entre las nubes, plegó sus alas y se lanzó hacia el grupo. Hajime sacó su Agni-Orcan para derribarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Shia entró en acción. Ella gritó, no tan rápido, sacando un puñado de bolas de acero de su tesoro oculto. A continuación, se giró todo lo que pudo hacia atrás y las golpeó con un golpe completo de Baldruken. La síntesis de comprensión había hecho que esas bolas fueran mucho más densas de lo que parecían, y volaron hacia el dinosaurio a velocidades impresionantes. Shea había lanzado una serie de minibolas contra el dinosaurio utilizando solo la fuerza de su martillo, y todas se estrellaron contra el estómago del pobre reptil. Se oyó un crujido nauseabundo y el dinosaurio soltó un chillido de dolor. La cosa medía 40 metros de largo y su envergadura de 250 metros de ancho, pero esas pequeñas bolas de metal del tamaño de una canica le habían hecho mucho daño. Se balanceó de un lado a otro durante unos segundos y luego cayó al tormentoso mar de abajo. Esta vez fui más rápida. Espera, ese no tan rápido iba dirigido a mí. Mira, me estaba cansando de quedarme sentada y ver cómo masacras todo. Tengo ganas de pelear. ¿Qué eres, una berserker? Esos Chetmates me hicieron hervir tanto la sangre que... Definitivamente no tienen ese tipo de efectos secundarios, Shia. Mientras Hajime y Shia bromeaban entre sí, Tio miró hacia abajo y lanzó un ataque de aliento hacia donde había caído el dinosaurio. Cuando cayó al océano, un grupo de monstruos marinos se arremolinó a su alrededor para alimentarse de su cadáver, y uno de ellos parecía haber decidido atacar al grupo. Un gigantesco tiburón de 30 metros de largo surgió en un tornado de agua, pero el pequeño rayo de aliento del tamaño de un brazo de Tio lo atravesó, cortando al monstruo limpiamente en dos. Las dos mitades del tiburón volvieron a caer al mar y su tornado de agua se dispersó en la niebla. Mientras los monstruos restantes luchaban por el cadáver, Tio se giró casualmente hacia Hajime. Me parece una buena idea calentar antes del gran combate, ¿no crees? Tenía sentido que Shi y Tio quisieran poner a prueba las nuevas habilidades que habían conseguido desarrollar gracias a la duplicación de estadísticas que les proporcionaban los collares mágicos de evolución y los Chetmates. Aunque entiendo que quieras avanzar lo más rápido posible. No me estoy impacientando ni nada por el estilo. ¿De verdad? Llevamos bastante tiempo siendo canalizados de dimensión en dimensión. Seguro que has considerado la posibilidad de que solo estamos yendo en círculos, maestro. Hajime lo había dicho, estos eran los dominios de Hid. Si podía elegir a dónde llevaba cada portal al grupo, era lógico que pudiera evitar que llegaran a Yue. Además, Hajime había pasado el tiempo previo a la invasión dentro del cristal de Ora. Aunque en realidad solo habían pasado 3 días, Hajime había pasado un mes entero lejos de Yue, y por supuesto, él era el que más deseaba su regreso. No habría sido sorprendente que empezara a sentirse un poco frustrado por el hecho de que los estuvieran llevando en círculos. Sin embargo, parecía que Tio no tenía por qué preocuparse. Me alegro de que te preocupes por mí, pero sé que no estamos dando vueltas. ¿De verdad? A Hid no le interesa tomar decisiones racionales o eficientes, lo único que le importa es divertirse.
Si no quisiera que sus enemigos llegaran hasta él, podría perfectamente mantenernos atrapados vagando por esas dimensiones para siempre, pero no lo hará. Porque eso no sería interesante. Sí, si realmente no quisiera que llegáramos a él, no habría dejado portales para nosotros en primer lugar. Sí, supongo que podría dejarnos atrapados en uno de estos lugares si realmente quisiera. Ya veo, tienes un buen punto de vista. El proceso de pensamiento de Heath era bastante fácil de entender. El hecho de que no hubiera sido capaz de entender hizo que Tio se diera cuenta de que ella era la que se había impacientado, así que respiró hondo para despejarse. Entonces, maestro, la razón por la que estás destruyendo sus creaciones con una fuerza tan abrumadora es para demostrarle que no tienes intención de jugar sus juegos. Veo que le guardas bastante rencor. Esa es, en realidad, una imagen mental bastante cruel. Es como si Heath siguiera viniendo con un juego de mesa diciendo vamos, juguemos, juguemos, y Hajime-san se lo quitara de las manos cada rato. Independientemente del tipo de arena que Heath les preparara, Hajime se limitaba a atravesar a todos los enemigos y a utilizar la brújula para encontrar la ruta más corta hacia el siguiente portal. No fue un juego muy entretenido. De hecho, si Heath estaba vigilando su viaje, probablemente se estaba molestando bastante. Si Heath y las demás hubieran seguido el juego, Heath se habría aburrido y habría aparecido eventualmente, pero este método era mucho más rápido. Además, no estaba en la naturaleza de Hajime usar estrategias pasivas, era un firme creyente de que el ataque es la mejor defensa. Ese bastardo quiere verme luchar todo lo que pueda antes de perder la esperanza y morir. Es imposible que no salga a luchar contra mí personalmente, y si no puede disfrutar viendo mi viaje, entonces... Él mismo vendrá mucho antes. Tiene sentido, Yue-san, ya casi hemos llegado. Shia fijó la mirada hacia adelante, buscando la luz en medio del oscuro y tormentoso cielo. Estaba tan preocupada por Yue como Hajime. Caramba, primero queda atrapada en el abismo, luego la atrapa su pasado y ahora la atrapa un estúpido dios. A pesar de ser la maga vampiro más fuerte de la historia, seguro que le encanta hacer de damisela en apuros un montón de veces. ¡Qué patético! Una vez que la recuperemos tendré que darle una paliza. En efecto, como mínimo tendré que darle un buen sermón. No, creo que verte actuar seria por una vez la marcará de por vida, así que por favor no lo hagas, tío-san. ¡Qué mala suerte, eh! Hasta ahora, Hajime había mantenido su expresión seria, pero al escuchar a Shia y a Tio bromear, finalmente esbozó una sonrisa. No te preocupes, estamos hablando de Yue. Seguro que ya ha ideado algunas formas de recuperar su cuerpo y solo nos está esperando para comenzar la fiesta. Así que sí, no seas demasiado dura con ella. ¿Por qué solo eres indulgente con ella? Eso me molesta. Parece que todo te molesta en este momento. Eso es porque estoy ansiosa por comenzar. Maestro, ¿está absolutamente seguro de que no ha añadido nada extraño a los checkmates de Shia? Hajime apartó la mirada de Shia, que en ese momento estaba haciendo girar a Baldrucken en círculos, y miró su brújula. Parecía estar ignorando a propósito la pregunta de Tio, lo que solo sirvió para que ésta se preocupara más. Sin embargo, antes de que pudiera arrancarle una respuesta a Hajime, este levantó el puño en el aire, indicando que todos se detuvieran. ¡Nos está engañando! ¿Qué? ¿Acaso la brújula ya no funciona? No, no es eso. Creo que toda esta tormenta es una barrera en realidad, de las que te devuelven al principio cuando llegas al final. El grupo se había ido acercando cada vez más al siguiente portal, pero ahora estaban tan lejos como cuando entraron en esta dimensión. Esto también explicaba por qué los monstruos de aquí, que eran al menos tan fuertes como los del abismo, si no más, evitaban la tormenta. Sabía que esto no era normal. Lo encontré. Hay un gran monstruo ahí abajo. Es la fuente de esta tormenta. ¿Así que un monstruo está haciendo esto? Debe ser un monstruo muy poderoso si puede crear una tormenta que altere el espacio de esta magnitud. Shia y Tio se quedaron mirando al océano, mientras Hajime sacaba 10 esferas metálicas de su tesoro oculto, cada una de 1 metro de diámetro. Sin embargo, no se molestó en agarrarlas y en su lugar simplemente las dejó caer al océano. Shia, Tio, acérquense un poco más a mí, solo por si acaso. Las expresiones de Shia y Tio se endurecieron y se apresuraron a volar hacia donde estaba Hajime. Sacó algunos de sus orestes y los hizo volar bajo los skyboards de todos. Justo cuando sus portales se activaron,
hubo una enorme explosión en el océano. Una columna de agua humeante salió disparada desde el origen de la explosión, balanceándose un poco con los feroces vientos de la tormenta. Gracias a las barreras espaciales de los orestes, Hajime y las demás estaban bien, pero parecía que un volcán submarino acababa de entrar en erupción. Esas esferas que lanzaste eran bombas llenas del quitrán del abismo, ¿verdad? A eso se le llama una erupción de vapor, ¿verdad? Sí, esas bombas son lo suficientemente fuertes como para vaporizar a la mayoría de los monstruos, pero... Parecía que el monstruo logró sobrevivir. Shia y Tio se giraron hacia Hajime sorprendidas y un segundo después, un remolino comenzó a formarse justo debajo de ellos. El remolino era tan enorme y feroz que su centro se hundía casi hasta el fondo del océano y una criatura absolutamente enorme estaba nadando alrededor de las afueras de ese remolino. Debía tener al menos 1000 metros de largo. Su torso era tan ancho como la longitud de un submarino de batalla. Incluso desde esta distancia, todos podían distinguir las escamas negras y metálicas de la criatura y su gran aleta dorsal puntiaguda. Un segundo después, lanzó un largo gemido. El océano explotó una vez más al salir a la superficie. Era tan imponente que hizo que todos los seres vivos de los alrededores le tuvieran un miedo instintivo. El agua se precipitó en cascada sobre su espalda y la criatura levantó la cabeza para soltar otro gemido. Tenía una cabeza de dragón con ojos dracónicos de color carmesí oscuro y una mandíbula llena de dientes malvados y afilados, cada uno del tamaño de una persona. 300 metros de su enorme cuerpo sobresalían del agua. Cada una de sus escamas negras tenía el tamaño del gran escudo de Hajime, y líneas rojas recorrían su cuerpo como si fueran venas. Se parecía mucho al Leviatán que aparecía en muchos mitos de la tierra. Hajime y las demás estaban todavía a una buena distancia por encima de él, pero si hubieran estado navegando en un barco, habría parecido que un enorme muro había aparecido de repente frente a ellos. Esta cosa me recuerda al devorador. En realidad, creo que es aún más aterrador que esa cosa. Una bestia mítica de un tiempo muy pasado. Supongo que desde que lo encontramos en el santuario, bestia divina sería un apelativo más adecuado. Este monstruo era mucho más fuerte que cualquiera de los que el grupo había enfrentado hasta ahora. Quizá la razón por la que los monstruos de arriba evitaban la zona bajo las nubes era porque sabían que era el territorio de este monstruo. La bestia divina fijó sus ojos carmesíes en Hajime y las demás. ¿Soy yo o parece un poco enfadado? Eso es un eufemismo. Aquí viene. La bestia divina abrió sus fauces de par en par, comprimiendo una increíble cantidad de agua de mar dentro de su boca. No importa lo que sea, no voy a seguir el juego. Antes de que la bestia divina pudiera terminar de preparar su ataque, Hajime sacó otra nueva arma. Shia y Tio se giraron para verle sosteniéndola bajo la axila derecha, con la mano izquierda agarrando el enorme mango de esa cosa, con chispas de color carmesí oscuro recorriendo su longitud. Esta nueva arma de Hajime era tan enorme que parecía más un cañón portátil que un rifle o una bazooka. Aunque tenía la forma de Slagen, su rifle antimateria era más del doble de su tamaño. Además, de la parte trasera del cañón sobresalían 4 brazos con plataformas de maná carmesí en sus extremos para sujetarlo. Se trataba del cañón de francotirador mejorado con cañón de riel de Hajime, el Slagen AA. Disparaba balas perforantes de 88 milímetros y era preciso hasta una distancia de 10 kilómetros. Este poderoso cañón de riel era una de las armas favoritas de Hajime. Un segundo después de que Hajime sacara su arma, la bestia divina soltó un chorro de agua hipercomprimido contra el grupo. En respuesta, Hajime apretó el gatillo y el Slagen AA disparó con tal fuerza que el retroceso hizo que Shia y Tio se tambalearan sobre sus skyboards. El carmesí y el azul chocaron en el aire, y en menos de un segundo, el rayo carmesí atravesó el chorro azul dispersándolo. Aunque el chorro era lo suficientemente potente como para atravesar el acero, ni siquiera pudo desviar la trayectoria de la bala de Hajime, y mucho menos frenarla. La bala se estrelló contra la boca de la bestia divina, atravesó la parte posterior de su garganta y pulverizó las escamas de la parte posterior de su cabeza al salir por el otro lado.
La bestia divina lanzó un aullido de dolor y cualquier presencia intimidatoria que pudiera haber tenido antes desapareció por completo. Se revolcó en el océano con un verdadero río de sangre saliendo de su herida. She y Tío miraron con recelo al Slagen AA, que seguía escupiendo chispas carmesí. La potencia del cañón era mucho mayor de lo que habían esperado. Hajime tiró del cerrojo hacia atrás y el cartucho de 88 milímetros gastado salió disparado. A continuación, sacó uno nuevo de su tesoro oculto y lo encajó. Después volvió a colocar el cerrojo en su sitio y empezó a salir más chispas por la longitud del cañón mientras cargaba el siguiente disparo. Hubo un segundo ¡boom! Cuando apretó el gatillo de nuevo, y su segundo disparo se estrelló contra el torso de la bestia divina. Había apuntado a la cabeza, pero era difícil apuntar bien con la bestia agitándose tanto. El segundo disparo de Hajime atravesó a la bestia divina al igual que el primero, demostrando que sus balas podían atravesar sus escamas tanto por fuera como por dentro. La bestia dejó escapar dócilmente otro aullido y se hundió bajo las olas. No tuve la oportunidad de hacer nada de nuevo. No te apresures a decir eso, Shia, la batalla no ha terminado. Espera, ¿sigue vivo? Efectivamente, la bestia divina seguía moviéndose. De hecho, estaba aspirando un montón de agua de mar para tapar las heridas de su boca y su torso. ¿Puede seguir curándose mientras haya agua? En ese caso, destruir su cristal de maná sería la forma más rápida de matarlo, pero ¿pudiste encontrarlo, maestro? No veo un cristal de maná por ninguna parte. Es como el devorador, creo. Todo su cuerpo es un gran cristal de maná. Ya lo sospechaba. Parece que estas bestias antiguas eran un tipo de criatura completamente diferente a los monstruos modernos. En ese caso, el siguiente mejor plan sería dispararle a la cabeza, pero... Se está agitando demasiado. ¿Qué tal si tío San y yo detenemos sus movimientos para que puedas dispararle, Hajime-san? She preguntó con entusiasmo. Ella estaba por supuesto ansiosa por ir ahí, pero dejó que Hajime tomara la decisión final. Sin embargo, Hajime ni siquiera la miraba mientras sacaba algo más de su tesoro oculto y lo lanzaba al mar. Hajime-san, ¿qué acabas de lanzar? Estaba pensando, no pude comerme al devorador, pero esto podría ser una buena comida. She y Tío miraron sorprendidas a Hajime, pero este se limitó a lamerse los labios mientras cargaba una tercera bala en el Slagen AA. Oh, ahora lo entiendo, pensaron simultáneamente She y Tío. La razón por la que Hajime estaba evaluando a la bestia divina con tanta intensidad era porque planeaba comérsela y absorber sus poderes. Comer a la mayoría de los monstruos normales ya no le daba a Hajime nuevos poderes. Los extremadamente poderosos como el dinosaurio de antes podrían darle un poco de poder, pero ni siquiera le darían el suficiente impulso como para que valiera la pena su tiempo. Sin embargo, esta bestia divina era diferente. Podía controlar el clima, manipular el espacio e incluso regenerarse. Parece bastante sabroso, ¿no creen?, dijo Hajime, y esta vez no fueron solo She y Tío las que se asustaron un poco por el entusiasmo de Hajime. La bestia divina había terminado de regenerar cerca del 60% de sus heridas y resurgió, dispuesta a descargar su ira sobre Hajime, pero cuando lo miró a los ojos, se encogió de miedo. Nunca, ni una sola vez en su larguísima vida, nadie le había mirado como si fuera un bocadillo. Aunque no entendía del todo las sutilezas de la mirada de Hajime, estaba un poco asustado, y en su miedo mostró una breve apertura, provocando que Hajime le disparara una vez más con el Slagen AA. La bala no le dio en la cabeza, sino en una parte específica de su torso, alrededor de la cual había enroscado su cola de forma protectora. Como antes, la bala atravesó sus escamas, pero la bestia divina se había acostumbrado al dolor y no gritó ni se retorció. De hecho, miró fijamente a Hajime y abrió sus fauces para lanzar otro chorro de agua. Por desgracia, en su ira, no se dio cuenta de que la cosa que Hajime había lanzado antes había aterrizado justo en su boca abierta. Disparó su chorro de agua, pero Hajime se limitó a redirigirlo hacia la bestia divina con su portal de Orestes. Sin embargo, parecía que la defensa de la bestia divina era más fuerte que su ofensiva, y su propio chorro rebotó en sus escamas sin causar mucho daño. Durante el intercambio, la bestia divina terminó de curar completamente sus heridas, y el agua que se había remolinado a su alrededor volvió a caer en el océano. Capítulo 4. El dragón blanco y el apóstol de platino. Parte 2.
Sin embargo, un segundo después de que la bestia divina volviera a caer al océano, otra parte del torso de la bestia explotó. Dejó escapar otro rugido, pero esta vez las llamas salieron disparadas de su boca abierta. Sin embargo, no se trataba de un nuevo ataque o de alguna magia especial que aún no había mostrado. Maestro, ¿qué hiciste? Con monstruos marinos enormes como este, la estrategia estándar es siempre derribarlos desde adentro, ¿verdad? Así que hice que mis arachnais penetraran en su cuerpo a través de sus heridas abiertas. Una vez que llegaron al interior, les hizo liberar cantidades masivas de alquitrán ardiente desde los tesoros ocultos que cada una poseía. Esas llamas de 3000 grados se mezclaron con el agua de mar dentro del cuerpo de la bestia divina, provocando una explosión de vapor que la dejó retorciéndose de dolor de nuevo. ¿Tendrá alguna forma de asegurarse de que no entre absolutamente nada de agua en su cuerpo cuando se sumerge? Si no es así, no podrá sumergirse más o le dará otra explosión de vapor. Tampoco podrá regenerarse, no solo eso, sino que cada nueva herida será una nueva abertura para que el agua del mar entre en su cuerpo y lo dañe aún más. Las explosiones provocaron una reacción en cadena, en la que cada nueva explosión creaba otro agujero por el que se colaba más agua de mar. Por supuesto, mientras la bestia divina se retorcía de dolor, Hajime siguió disparando con su slag en AA para acabar con ella. De alguna manera, había logrado evitar disparos en la cabeza hasta el momento, pero su cuerpo seguía estando plagado de agujeros. Y mientras intentaba mantenerse lo más lejos posible del agua, todos pudieron ver cómo salían chorros de llamas. Dios-san, eso debe ser toda una tortura. Me preocupaba que su primer ataque hubiera sacado a los arachnais de mi bala, pero por lo que se ve, todos han conseguido entrar sanos y salvos. Así que planeas servir a la criatura viva. ¡Qué táctica tan maravillosa! Quiero decir, aterradora. Es demasiado tarde para corregirte, tu depravación no tiene límites, no puedo creer que puedas disfrutar de algo así. Hajime se estremeció un poco asustado por lo excitada que estaba Tio con la idea de ser quemada desde adentro. Justo en ese momento, She dejó escapar un pequeño grito ahogado al ver cómo la bestia divina levantaba su torso del agua y lo mordía profundamente. Luego sacudió un poco la cabeza, arrancó un enorme trozo de su propia carne y lo escupió con un chorro de agua. Ese bastardo se está comiendo a sí mismo para escupir a mis arachnais. Por supuesto, el alquitrán que quedaba en el interior de la bestia divina seguía provocando explosiones con regularidad y había recibido suficiente daño como para estar casi muerto. Aún así, Hajime sabía que no se rendiría tan fácilmente. Después de todo, recordaba lo persistente que había sido el devorador. Bien, supongo que lo haremos a tu manera. Detengan sus movimientos ustedes dos. Tenemos que matarlo mientras esas explosiones todavía están en marcha. Yo le dispararé mientras tanto. Así que sí estabas escuchando mi plan. Haré lo que sea necesario para comerlo. Por supuesto, tenían que matarlo de cualquier manera o nunca serían capaces de escapar de esa tormenta. Y si tenían que matarlo de todos modos, Hajime pensó que también podría absorber su fuerza. Miró con voracidad a la bestia divina esperando que se pusiera furiosa por lo mal que la había humillado. Pero en lugar de eso, soltó un chillido casi tierno. Hajime, Shia y Tio se quedaron mirando atónitos. Luego la bestia nadó hacia atrás aparentemente temiendo encontrarse con la mirada de Hajime. Se comportaba como un humano cuando intentaba alejarse lentamente de un oso salvaje. Hajime gritó y la bestia divina se movió. Por un momento pensó que debía haber imaginado lo que había visto, pero no, la bestia divina se había movido de verdad. La bestia divina parecía tan sorprendida por sus acciones como Hajime y levantó tímidamente la vista para encontrarse con su mirada. Fue entonces cuando por fin comprendió que la razón por la que tenía tanto miedo de esa pequeña criatura era porque no la miraba con odio u hostilidad. No, esa criatura la miraba como si fuera comida. Ese pequeño humano no era solo un enemigo, no, era el depredador de esta bestia divina. La bestia divina estaba absolutamente segura de que si seguía luchando sería devorada. Después de todo, ya había sufrido graves heridas sin conseguir siquiera dañar a su presa. Por primera vez en su vida, la bestia sintió el verdadero terror. Había estado en la cima de la cadena alimenticia durante eones, y la comprensión de que ahora era una presa la quebró. Perdió la voluntad de luchar al llegar a esa sorprendente conclusión.
Con sorprendente destreza, giró la cola y se zambulló en el océano para intentar huir. Ignorando el dolor de sus diversas heridas, se concentró únicamente en huir. No había nada en su mente excepto la supervivencia. Incluso Hajime estaba un poco sorprendido por la rapidez con la que la bestia divina era capaz de moverse cuando ponía su corazón en ello. Oye, vuelve acá, estúpido pez, todavía tengo que cocinarte. ¿Dónde está tu orgullo de bestia divina? La bestia divina se dio la vuelta para mirar a Hajime, pero cuando vio su expresión empezó a temblar y reanudó su escape. Cualquier orgullo que pudiera tener fue eclipsado por su deseo de vivir. En realidad, esta bestia divina era la misma que cierta maga genio de la gravedad había estado a punto de matar siglos atrás. Ejid se había apiadado de ella y la había traído al santuario para que sirviera de guardia en uno de sus portales. 2 veces ya, la bestia divina había sido atormentada por una criatura mucho más pequeña que ella, y esta vez incluso estaba a punto de ser devorada. Con un chillido patético, la bestia divina se sumergió en las profundidades del mar, decidida a no volver a salir de su hogar. Incluso disipó su tormenta para que Hajime no la persiguiera. Maldita sea, ¿cómo puede un monstruo tan grande moverse tan rápido? Esa era la oportunidad perfecta para conseguir otro power-up. Hajime pisó su Skyward bastante frustrado. Shia y Tio sacudieron la cabeza con desesperación. Bueno, al menos tuvo la amabilidad de disipar la tormenta para nosotros. Sí, pudimos atravesar la barrera rápidamente, lo cual es bueno. Miren, el portal está probablemente en esa isla de allá, ¿verdad? Shia señaló una gran isla que estaba a unos 7 u 8 kilómetros de distancia. Hajime utilizó la magia de mejora de la visión junto con su ojo de demonio para explorar la isla, y por lo que pudo ver, era perfectamente plana y estaba cubierta por un bosque. Suspirando, se echó al hombro a su Schlagen AA y sacó su brújula con la mano libre. Sí, el portal está en el centro de la isla. Es difícil asegurarlo porque está muy lejos, pero ¿no se mueven esos enormes monstruos en el bosque? Parecen monos. También veo serpientes, dragones y arañas. Creo que hay 20 en total. Por lo que parece, Ejid había puesto su colección de monstruos gigantes en esta dimensión. Todos ellos eran lo suficientemente grandes como para sobresalir por encima de los árboles del bosque. Incluso a esta distancia, Hajime y las demás podían decir que todos estaban cerca de la bestia divina en fuerza, y con la tormenta desaparecida, todos los dinosaurios que volaban por encima eran capaces de atacar al grupo también. Shia, tío, querían un calentamiento, ¿verdad? Protéjanme de esos pájaros por un minuto, necesito preparar algo. Hajime-san, no me digas que vas a... Eso me parece más sabio que luchar contra ellos de cerca, supongo. Shia y Tio se encogieron de hombros mientras los dinosaurios voladores comenzaban a descender. Era cierto que podría llevar tiempo luchar contra todos esos monstruos normalmente, ya que Hajime y las demás no sabían cuáles eran sus poderes. En ese caso, hacerlos desaparecer a todos con un ataque a distancia era mucho más eficiente. Hajime apuntó con su Schlagen AA mientras Shia y Tio se preparaban para repeler al ejército de dinosaurios que descendían. Mientras vertía su mano en el cañón, otras 2 patas de apoyo salieron disparadas del fondo de la mitad del cañón en forma de V invertida. Al igual que las otras patas de apoyo, crearon plataformas en el aire para apoyarse. Luego miró a través del visor utilizando la magia de evolución y su ojo de demonio para analizar la distancia exacta a la que se encontraba cada monstruo y dónde estaban sus cristales de maná. Espero que no puedan hacer frente a los ataques de francotiradores a kilómetros de distancia. Respiró profundamente, las chispas corrieron por el cañón cuando apretó el gatillo, y hubo un estruendo ensordecedor cuando un rayo carmesí salió disparado y decapitó a un dragón en la distancia. Hajime había disparado desde un ángulo superior al dragón, de modo que cuando la bala lo atravesó, golpeó el suelo con la suficiente fuerza como para hacer un pequeño cráter y aplastar los árboles cercanos. Un segundo después, se oyó un ruido sordo y Hajime empezó a cargar la siguiente bala. El primer disparo causó una gran conmoción entre los monstruos restantes, pero antes de que pudieran hacer algo, el segundo disparo acabó con otro de ellos.
Hajime continuó disparando metódicamente, eliminando a todos los monstruos que custodiaban el portal de teletransporte, a 7 kilómetros de distancia con disparos que viajaban demasiado rápido para poder verlos. Incluso si los monstruos hubieran sido capaces de identificar desde dónde disparaba Hajime siguiendo la trayectoria de los disparos, empezó a utilizar sus orestes para cambiar los ángulos de disparo y mantener a los monstruos confundidos. En segundos, el bosque estaba cubierto de sangre y carne. Imagino que Hit no estará muy contento ahora. Apuesto a que quería que la gente probara la desesperación cuando descubriera que había una isla entera de monstruos gigantes después de encargarse de uno solo. Probablemente disfrutaría viendo cómo alguien se esfuerza por pasar entre todos ellos hasta llegar al portal. Ambas estaban matando casualmente a los dinosaurios voladores por docenas mientras hablaban. A este ritmo, estaban seguras de que algo muy diferente les esperaría más allá del siguiente portal. Exactamente un minuto después, Hajime mató al último monstruo gigante. El grupo se dirigió a la isla sin encontrar ninguna otra resistencia y encontraron un gran obelisco blanco en su centro. Hajime les preguntó si estaban listas. Él también percibió lo que sentían Shie y Tio. Había algo muy diferente en este portal. Los tres asintieron y entraron en el portal. La dimensión del otro lado era extraña e innecesariamente grandiosa como las anteriores. Esta estaba salpicada de numerosas islas flotantes de diversos tamaños. Las más pequeñas apenas medían unas decenas de metros, mientras que las más grandes abarcaban cientos de kilómetros. Algunas tenían ríos que se desbordaban por los bordes de la isla, formando grandes cascadas. Aunque el agua se dispersaba en una fina niebla después de unos pocos miles de metros, esas cascadas seguían siendo impresionantes. Todas las islas parecían estar llenas de vegetación, aunque algunas eran llanuras verdes mientras que otras eran exuberantes bosques. Sin embargo, no había ni una sola isla que fuera solo una roca estéril o un desierto. Un mar de nubes se extendía por debajo de las islas, haciendo imposible ver dónde estaba el suelo, y debido a lo esponjosas que eran las nubes y a lo mucho que se movían con el viento, parecía que el mundo estaba hecho de algodón de azúcar. Los rayos del sol se colaban a través de pequeños huecos en las nubes, pero Hajime no podía ver un sol real en ninguna parte del cielo. Ciertamente, era un escenario fantástico, con islas flotantes, rayos de sol sin sol y un mar de nubes que servía de suelo al mundo. Si no lo hubiera sabido, Hajime casi habría pensado que aquello era el cielo, aunque por supuesto, no tenía tiempo para apreciar las vistas en ese momento. Vamos, allí está la isla más grande. Shie y Tio, que estaban mucho más impresionadas que Hajime, se sonrieron tímidamente y se apresuraron a alcanzarlo. Al acercarse a su destino, se dieron cuenta de que había alguien allí, alguien bastante poderoso de hecho. Como era de esperar, la quinta dimensión a la que habían sido enviados era diferente a las demás. Cuando llegaron a la isla, vieron que tenía varios arroyos pequeños, una montaña muy boscosa y muchas llanuras de hierba. Además, la flora de esta isla era mucho más hermosa que la de las demás. Sin embargo, había un único obelisco blanco de 50 metros de altura en el centro de la isla que arruinaba la pintoresca atmósfera natural. Había un enorme círculo mágico en el cenit del obelisco, y sentado, con las piernas cruzadas sobre ese círculo mágico, había una figura vestida de blanco. Era esta figura la que irradiaba todo el poder que Hajime y los demás habían percibido. Tenía una larga cabellera blanca y unas alas de color blanco puro que salían de su espalda. Su piel también tenía un tinte blanco e incluso sus ojos parecían brillar de blanco. Sabía que vendrías aquí, Hajime Nagumo. ¿Otra vez tú? A pesar de que este hombre parecía un dios, Hajime sabía que no lo era. Después de todo reconoció esa cara. Pertenecía a Freyd Badwa, el gran general del Imperio Garland y un antiguo usuario de magia antigua. Se le había concedido una cantidad extraordinaria de poder hasta el punto de que parecía más intimidante que incluso las apóstoles. Lo más probable es que también hubiera sido apostolizado por completo, pero a juzgar por el aura que irradiaba, había ganado mucho más poder con la transformación que Eri. Hajime le miró con desprecio como se haría con un guijarro en la carretera, mientras Freyd le observaba expectante. Tras unos segundos de silencio, los dos se movieron al mismo tiempo. «Estás en mi camino, muere». «¡Grieta cósmica!». Hajime agarró a donde era la velocidad de la luz mientras Freyd abría un portal sin ningún conjuro.
Un segundo después, Shia y Tio se sorprendieron por el contraataque de Fred. Shia, ¿estás bien? Sí, solo que me sorprendió. Te agradezco la ayuda, Shia, pero ¿no pudiste haberme tirado del brazo en lugar de ahorcarme? Tio preguntó con voz llorosa mientras se frotaba la roncha del cuello. Fred había abierto un portal justo cuando Hajime había disparado, redirigiendo su disparo hacia Tio. Había hecho lo mismo que yo en la capital del reino, cuando ella había desviado su propio ataque contra sus compatriotas. Afortunadamente, Shia había visto venir el ataque gracias a su magia especial La Visión Futura, y había puesto a Tio a salvo. El hecho de que Fred pudiera abrir portales tan rápido como yo significaba que Hajime no podía confiar en los ataques a distancia para derribarlo. No creas que soy el mismo de antes. Sí, tu cabello se ha vuelto blanco. ¿Fue por todo el estrés? La pregunta de Hajime hizo que Shi y Tio se echaran a reír. Sin embargo, Fred no respondió a su burla. Cuando Abrahi-sama no regresó, estaba seguro. Mi señor mencionó que podría llegar al santuario, pero yo lo sabía. Sabía con certeza que encontrarías una forma de entrar en el santuario. Tu tenacidad no conoce límites. ¿Qué? ¿Intentas decir que me entiendes o algo así? Por supuesto, ¿cuántas veces crees que he sufrido la derrota en tus manos ahora? Aunque la mayoría de las veces había sido pura suerte, Fred era una de las únicas personas que había luchado contra Hajime varias veces y había vivido para contarlo, por lo que había sido capaz de predecir que Hajime le dispararía justo en ese momento y había reaccionado a tiempo. ¿Y cuál es tu punto? Si dice que por eso no tengo ninguna posibilidad, entonces es que no me entiende en absoluto. Hajime no tenía tiempo para perder en una conversación inútil, así que miró fríamente a Fred, que sonrió un poco. Simplemente quería decirte algo antes de tus últimos momentos. Pues escúpelo de una vez. Bueno, verás, por mucho que me gustaría asesinarte yo mismo, mi amo me ha ordenado que no te ponga las manos encima. Hajime levantó una ceja y Frey se giró hacia Shia y Tio. Deja a esas dos atrás y sigue adelante para enfrentarte a él. Entonces desespérate mientras él te golpea con el cuerpo de la mujer que amas. En otras palabras, Frey le daría vía libre a Hajime para llegar con el hit, pero no a Shia y a Tio. No me interesa seguir el juego de tu guión de mierda, te masacraremos y avanzaremos juntos. Hajime sonrió sin miedo y su tesoro oculto empezó a brillar. Como antes, iba a desbaratar completamente los planes de Hid antes de avanzar. Preparándose para la batalla, Shia y Tio flanquearon a Fred por ambos lados. Aunque Fred pudiera redirigir los ataques con sus portales, no sería capaz de manejar un aluvión de ataques desde todas las direcciones a la vez. Fred se puso en pie y desplegó sus alas. Con un solo aleteo se elevó en el aire con plumas de color blanco puro revoloteando a su alrededor. Morirás como un perro incapaz de proteger a las mujeres que te rodean, del mismo modo que no pudiste proteger a tu amada. Ese es tu destino. Todavía no he dejado de protegerla, no te preocupes, tanto tú como tu dios de mierda van a caer en el segundo asalto. Veamos si tus habilidades están a la altura de tu confianza. El obelisco emitió un destello cegador de luz. La luz lo cubrió todo, haciendo imposible que Hajime y las demás vieran más que unos pocos centímetros delante de ellos. Pero por supuesto, seguían sabiendo exactamente dónde estaba Fred. Un simple fogonazo no era suficiente para frenarles. Hajime se preparó para atacar con la intención de derribar a Fred antes de que pudiera lanzar un ataque, pero entonces Shia gritó que se acercaba una fisura del vacío. Precisamente, Fred dijo fisura del vacío un segundo después, y Hajime por reflejo disparó 2 veces con Donner y Schlag. Ambas pistolas estaban cargadas con balas de ráfaga de área. Las balas se cruzaron en el espacio entre sus aliados y Fred, creando una vibración espacial para amortiguar su fisura del vacío. Por supuesto, eso no era suficiente para eliminar el ataque por completo, pero la debilitada fisura del vacío tampoco era lo suficientemente fuerte como para atravesar las defensas naturales de Hajime y las demás. Sin embargo, sí que dolió lo suficiente como para ralentizarlos durante un instante, y en ese segundo, la luz del obelisco se desvaneció, y Hajime vio que estaban rodeados por un ejército de 2000 monstruos. Reconoció a la mayoría de ellos, pero al igual que Fred, todos habían sido potenciados considerablemente.
Los lobos de 4 ojos que había visto antes tenían ahora 2 cabezas más y su pelaje se había vuelto blanco. Los gatos negros con tentáculos también se habían vuelto blancos y habían alcanzado el tamaño de un leopardo. Los ájatos y apsos que tantos problemas habían dado a Kaori y a los demás en el gran laberinto de Orcus también eran proporcionalmente más grandes, y los apsos le salían cabezas adicionales de la cola. Por lo que parecía, cada uno de estos monstruos era tan fuerte como la más peligrosa de las criaturas del abismo, y ahora todos podían volar. Los dragones grises a los que Hajime y los demás se habían enfrentado en los campos de nieve eran ahora tan fuertes como el dragón Uranos. Sus escamas eran mucho más lustrosas y casi como todos se habían vuelto un poco más blancas. Ahora eran más bien dragones blanquecinos que grises. Y por supuesto, el familiar favorito de Frey Bagua, Uranos, también había recibido un aumento de poder. De hecho, se sentía como una criatura completamente diferente a la de antes. Había triplicado su tamaño hasta alcanzar los 20 metros de largo. Tenía 4 alas y sus escamas eran del más puro color blanco. Sin embargo, el mayor cambio era que su cuerpo emitía constantemente chispas blancas. Se parecía al dios dragón blanco de la leyenda del que Tío había hablado una vez a Hajime. Ni siquiera la bestia divina Leviatán era tan fuerte. Uranos voló hasta el lado de Frey moviéndose con una destreza sorprendentemente teniendo en cuenta su tamaño. Frey extendió los brazos y dijo con voz teatral: «Vamos, Hajime Nagumo, deja que tus mujeres se enfrenten solas a esta situación desesperada». ¡Qué idiota!, pensaron simultáneamente Shie y Tio. No había ninguna razón para hacer lo que decía Frey. Después de todo, trabajar juntos era la forma más segura de acabar con Frey. Sin embargo, para su sorpresa, Hajime no replicó ni contraatacó. «Hajime-san, maldición, ¿cómo no me di cuenta de lo que significaban esos pilares en un mundo sin sol?» Hajime había quedado atrapado dentro de un pilar de luz que parecía idéntico a los rayos del sol que el grupo había visto en la distancia mientras venía hacia aquí. En otras palabras, todos esos pilares fueron hechos por Ejid. Recordando lo que había pasado cuando Yu había quedado atrapado en uno de esos, Shie y Tio miraron a Hajime con preocupación en sus ojos. Parecía que querían correr hacia él, pero él les hizo un pequeño movimiento de cabeza. Ya había ideado contramedidas para este hechizo. Su nuevo brazo mecánico tenía un pile bunker en miniatura escondido en el codo. Hajime echó el brazo hacia atrás, con chispas carmesí saliendo de la sección del hombro. Líneas de maná rojo recorrían el brazo metálico como si fueran venas. Sin embargo, justo antes de destrozar el pilar, Frey dijo: «Esa luz es un simple teletransportador, te llevará hasta tu amada princesa vampiro». Hajime dudó. Era verdad que no percibía nada peligroso de esa luz y que parecía conectarle a otra dimensión. «Ya veo. Bueno, qué lástima. Eji tendrá que esperar un poco más». La expresión de Frey se puso rígida, pero a Hajime no le importó. Volvió a levantar el brazo, pero esta vez Shie y Tio lo detuvieron. «Hajime-san, debería seguir adelante». «Sí, podemos encargarnos de esto. Puedes aprovechar la invitación de Ejid». «Sí, nosotras nos encargaremos. Sigue tú sin nosotras». «Ay, siempre quise decir esa frase al menos una vez». «Ah, ¿cómo continuaba esa frase?» «Ah, sí, no te preocupes, estaremos detrás de ti». Hajime levantó una ceja sorprendido. Shia le hizo un guiño tranquilizador a Hajime, que se limitó a sacudir la cabeza con exasperación. «Está levantando todas esas banderas de la muerte a propósito, ¿no es así?» Pero por supuesto, aunque los tonos de Shie y Tio eran de broma, Hajime podía deducir que sus miradas iban en serio. No se sabía lo que Hid podría hacer si Hajime rechazaba la invitación, y por otro lado, esta era la oportunidad perfecta para llegar a Yue de inmediato. Shie y Tio no querían dejar pasar esta oportunidad y confiaban en que podrían ocuparse fácilmente de Frey y que Hajime sería capaz de recuperar a Yue en que estuviera solo. Después de pensar en todo esto, Hajime decidió aceptar su decisión. Su cuerpo comenzó a volverse transparente mientras el brillo del pilar se intensificaba. «Shie, tío». Estaba claro por la mirada de sus ojos que tenía una fe absoluta en ellas dos. «No se contengan nada, aplasten a este imbécil con todas sus fuerzas, yo haré lo mismo con Ejid». «Sí, señor. Puedes contar con nosotras». Le devolvieron la sonrisa sin miedo y un segundo después, el pilar salió disparado hacia el cielo llevándose el cuerpo de Hajime con él. Shie y Tio lo vieron partir y luego guardaron sus skyboards. Shie activó aerodinámica para permanecer en el cielo mientras Tio desplegaba sus alas de dragón. A continuación, Shie golpeó a Baldruken contra su hombro con las orejas de conejo erguidas. «Dijiste algunas tonterías sobre masacrarnos, pero eres tú quien va a caer».
tonto, te hemos machacado a fondo cada vez que hemos luchado. Esta vez no será diferente. Estaban rodeadas por 2000 de los monstruos más fuertes jamás creados, pero seguían confiando plenamente en su victoria. Freiden cerró los ojos y respondió: luchen mucho por mí, sería una pena que murieran antes de que Hajime Nagumo después de todo. Quiero que escuche sus gritos el mayor tiempo posible. Es lo único que pueden hacer ustedes, insectos sin valor, para entretener a mi maestro. Sí, claro. Oye, me siento de buen humor ahora, así que te dejaré elegir cómo quieres morir. ¿Quieres que te aplaste, te ahoguen, te haga papilla o simplemente te mande a volar? No deberías presumir de lo que no puedes hacer. Es hora de que aprendas tu lugar. Shia y Tío miraron a Fred, que les devolvió la mirada con frialdad. Tras una tensa pausa: ¡mueran! ¡Vete al infierno! ¡Eres mío! Los tres saltaron a la acción, preparados para la batalla más intensa de sus vidas. Y con eso llegamos al final. Ese fue el capítulo 4 del volumen 12 de la novela ligera de Rifureta. Como dice la línea final, se viene una gran pelea para los próximos videos. Bueno, recapitulando, tuvimos a Hajime, Shia y Tío que fueron pasando por algunas dimensiones raras y finalmente se encontraron con el Leviatán, donde al final Hajime lo dejó tan traumado al igual que el Devorador, que si no recuerdan, en una de las historias bonus del volumen 11 contaron que después de su derrota ya le tenía miedo a la gente, pero se terminó convirtiendo en el guardián de Miu. Al final tuvimos el regreso de Freddy su dragón, que como menciona la novela, él es el único enemigo que ha durado más de lo que se esperaba. Y hablando de Hajime, ahora irá directamente con Egid porque ya vio que todos sus trucos o intentos de juegos no funcionaban. Por cierto, ya de aquí no volveremos a ver a Hajime hasta el epílogo. Entonces, gente, espero que hayan disfrutado de mi relato y este capítulo 4. Si fue así, me ayudarías mucho dejando tu like, que no te cuesta nada. Comenta qué te parece esta parte, también suscríbete si te ha gustado el contenido y activa la campanita si no te quieres perder los siguientes capítulos. Antes de irme, mandemos los saludos a todos los que comentaron en el video anterior. Bueno, ya saludé a los que preguntaron al inicio. Entonces, saludos para Oscar Vizcarra, Máximo Fender, Gastón Rodríguez, Oliver Cayo, BRM, Félix Jiménez, Cefas24, Joel Antonio, Steven Hill, Egmont Lawrence, Sui Jinto, Jonathan Soto, Isabel Ávila, Cobra Fénix y Miedo en la Habitación. Sin embargo, los saludos más especiales se los llevan los miembros del canal, Arthur y Nanashi. Gracias a todos por el apoyo como siempre, eso ha sido todo por mi parte, el relator JT se despide. Para el próximo video iremos con el 5º capítulo y el inicio de las mejores peleas de este volumen 12. Entonces, ya sin más que decir, que les vaya bien a todos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!